Daniela, ¿te puedes presentar, decirnos cuáles son tus estudios, tu background un poquito? Sí, claro. Bueno, soy historiadora, estudié la licenciatura en Historia en la UNAM, en la Facultad de Filosofía y Letras, y el doctorado, la maestría y el doctorado en el Colegio de México. Trabajo actualmente en la UAM, en el Departamento de Humanidades de la UAM Coajimalpa, donde también coordino la licenciatura en Humanidades. Y bueno, pues me he dedicado a este tema hace muchos años ya, porque fue también el tema que escogí para mi tesis de licenciatura. Y este libro es resultado de mi tesis de doctorado, pero bueno, retrabajada después, ¿no? No es una publicación de la tesis de doctorado, es a partir de la tesis un texto, pues, donde incluyó más archivos y bueno, se hacen algunas modificaciones para que no sea tan académico y pueda llegar al público en general. Padrísimo. El exilio incómodo, ¿por qué incómodo? Bueno, incómodo porque el gobierno mexicano tuvo muchas dificultades para asumir una posición frente a qué iba a hacer con estas solicitudes de asilo que empezaron a llegar a México aproximadamente desde 1937, no desde el principio del nazismo. Hay que entender que los países latinoamericanos al principio no eran vistos como una opción ideal, ¿no? Preferían los judíos que tenían que salir de Alemania ir a Estados Unidos o irse a los países limítrofes, pero después, sobre todo a partir de 1938, cuando ya el huir era ya una urgencia, ya no era una opción, empezaron a aparecer estas otras opciones, ¿no? Y América Latina en su conjunto pues resultó un país atractivo porque hasta la década de los 20 había sido un país abierto a la inmigración, un continente, perdón, abierto a la inmigración. Entonces se pensaba en América Latina como una buena opción. Incómodo porque el gobierno mexicano tuvo muchas dificultades, primero para darles una categoría a estos refugiados. O sea, al principio no se hablaba de refugiados, se hablaba de inmigrantes, es decir, gente, dice el secretario de Gobernación de Cárdenas, gente de la que se desconoce su calidad de perseguidos. No hay datos sobre su calidad de perseguidos. Bueno, por supuesto lo sabía, ¿no? Entonces no son vistos como gente que está en peligro, como gente que necesita asilo, que necesita protección, porque corre peligro. Al principio no se entendía que era un peligro de muerte, ya después, a partir de que se conocen y se confirman estos rumores que había sobre la solución final, pues se entiende que es una cuestión ya de vida o muerte el salvamento de estas personas. ¿De qué año estamos hablando? Pues estamos hablando de 42. Sí, cuando ya existe una confirmación y esta confirmación se hace pública a nivel internacional. Hasta 42, digamos, se sabe de las matanzas, se sabe de la guerra, evidentemente, pero no se percibe, digamos, la urgencia de este refugio, ¿no? El tema del salvamento, además, dentro de los estudios de Holocausto, es un tema que ha cobrado mucha importancia y cada vez más. ¿Por qué? Porque, bueno, es el cierre de fronteras, digamos, de los demás países frente a los refugiados que buscaban huir del destino que les esperaba dentro del nazismo. Es uno de los factores explicativos para entender cómo murió tanta gente, ¿no? Si los países hubieran tenido una política de puertas abiertas, hubiera salido muchísima gente de Alemania. Incluso hay algún autor que dice que Hitler no hubiera podido llevar a cabo sus planes si la mitad de Alemania estaba en el exilio, ¿no? Entonces es un factor importante para entender por qué no se salvó más gente. ¿Y cuál era en este contexto la posición del Estado mexicano? Bueno, tenemos acá un periodo que abarca, digamos, el gobierno de Lázaro Cárdenas, que estuvo en poder entre 1934 y 1940, y su sucesor Ávila Camacho, que estuvo entre 1940 y 1946.
Básicamente hay continuidad, no hay una ruptura importante, aunque durante el gobierno de Ávila Camacho hay más casos de corrupción. Durante el gobierno de Cárdenas, cuando empiezan a llegar estas solicitudes de asilo y se empiezan a ser rechazadas, lo que tenemos es una Secretaría de Gobernación, particularmente el secretario que se llamaba Ignacio García Telles, con una posición muy contraria a la entrada de refugiados judíos e incluso de otros grupos, con esta idea de que habría que preservar o salvaguardar el mestizaje nacional y no admitir a aquellos extranjeros que eran considerados no asimilables a la nacionalidad mexicana. Este es un factor muy importante para entenderlo, porque ya desde fines de la década de los 20 y sobre todo durante los 30 aparecieron una serie de circulares confidenciales, circulares inmigratorias, en donde se iba prohibiendo la entrada de ciertos grupos étnicos y nacionales al país. Los primeros en los cuales se aplicó esto fue los chinos, o sea, la primera prohibición es hacia poblaciones, individuos de origen chino. Después se prohíbe la entrada de gitanos, después se prohíbe la entrada de negros, sobre todo hay acá un problema importante con los Estados Unidos, y se van agregando y esta lista va creciendo y creciendo hasta que el último grupo que se incluye en 1934 son los judíos. Lo interesante en este caso es que en esta circular son considerados los más indeseables de todos y por tanto la inmigración judía a México se prohíbe en 1934. La pregunta, ¿no? Bueno, cuando encontramos estos documentos que prohibían la inmigración judía en 1934, pues la pregunta es ¿se implementaron o no estas órdenes? ¿No? ¿Tuvieron vigencia o no tuvieron vigencia? ¿No? Pero hay documentos que finalmente nunca llegan a cumplirse, ¿no? Pero bueno, efectivamente sí tienen vigencia. Esta circular fue enviada a todos los cónsules de México en el extranjero y como tal los cónsules, sobre todo al principio los cónsules en Alemania, en Hamburgo, en Múnich, etcétera, deben entonces acatar la... Para ello entonces dice el mismo documento cómo se sabe quién es judío, ¿no? Porque pertenecen a distintas naciones, a distintos países, entonces a todos hay que preguntarles cuál es su nacionalidad, cuál es su raza, cuál es su subraza, etcétera, ¿no? Estamos también en un momento en el que el pensamiento racial está pues muy en boga, ¿no? La teoría racista, ¿sí? ¿No? De que hay razas superiores. ¿El eugenismo? Sí, la eugenesia es en realidad la eugenesia, sí. Este intento, digamos, de preservar las características genéticas o fisiológicas de los pueblos y cuidar, digamos, el desarrollo de las razas, ¿no? Pero bueno, se pensaba en términos raciales y en función de esto entonces la Secretaría de Gobernación determina que algunos grupos son considerados de inmigración no deseable y que por lo tanto no hay que abrirles la entrada. No fueron los judíos los únicos, como te digo, sin embargo fueron los únicos que necesitaron asilo. O sea, fueron los únicos que atravesaron un proceso de persecución masiva, fueron los únicos que llamaron a las puertas, digamos, en este sentido. El otro gran caso con el que podríamos comparar es los refugiados de la Guerra Civil Española, los republicanos, que también necesitaron asilo. En este caso, el gobierno de Cárdenas sí fue generoso, fue incluso a organizar la traída de estos refugiados, envió a sus representantes, ¿no?, para que organizaran. De hecho, Gilberto Bosques, luego vamos a hablar de él, a eso va, ¿no?, a Marsella principalmente a organizar la llegada, ya habían estado llegando, pero la llegada de refugiados españoles. ¿Por qué los refugiados españoles sí, los judíos no? Bueno, en primera instancia hay una cuestión de afinidad política entre el régimen de Cárdenas y la República Española. Cárdenas siente que la República tiene que ser apoyada, lo hace desde antes de que pierdan la guerra, y una vez que pierden los republicanos, tratando de salvar a la mayor cantidad posible que estaban en peligro de muerte en los campos franceses. Por afinidad política son considerados asilados políticos, a diferencia de los judíos. Eso implica una posición del Estado de que merecen ser salvados o merecen ser asistidos,
Y luego, pues porque entran perfectamente bien dentro de la ideología del mestizaje, ¿no? Los españoles sí son considerados asimilables, son una de las dos ramas originarias del mestizaje. Entonces son considerados inmigración deseada. Entonces acá embona todo perfecto. En el caso judío se combina de forma tal de que da por resultado una política de puertas cerradas. ¿Y qué tan cerradas? Pues qué tan cerradas es una buena pregunta. Yo diría, en relación a la cantidad de solicitudes de asilo que llegaron, que el secretario de Gobernación dice en algún momento cientos de miles. Hay otro documento que dice que llegaron 200,000 solicitudes de asilo. México recibió 2,000 refugiados entre 1933 y 1945. Comparamos con otros países, Argentina recibió cerca de 50,000, Brasil cerca de 23,000, Chile anda creo que por los 13,000, Uruguay cerca de los 7,000, Bolivia recibió 20,000, creo que per cápita es el país que más refugiados judíos recibió, muchos de los cuales luego pasan a Argentina. México recibe entre 1,800 y 2,200, entonces yo creo que muy cerrada. ¿Cuáles son estos casos de excepción? ¿Cómo llegan estos 1,800, 2,000 personas? Bueno, llegan algunos porque tenían familiares en México y la ley permitía que familiares directos fueran de inmigrantes que ya llevaban cierto tiempo en el país fueran traídos. No siempre se aplicó, o sea, acá hay que entender que hay una diferencia entre el discurso, entre la práctica y entre lo que dicen las leyes. No siempre se implementa lo que dicen las leyes, pero en algunas ocasiones sí se permite. Entonces son parientes, es gente que a medida que avanza el tiempo de esta historia, entienden las organizaciones judías, tanto nacionales como internacionales, que hay arreglos informales, digamos, para bajar a la gente en los puertos, es decir, corrupción, y muchos pagan, ¿sí?, para desembarcar a la gente, muchos pagan para poder desembarcar. Entonces hay también, este es un tema difícil de tratar, además la corrupción deja poco registro, ¿no? Pero bueno, ha salido y sigue saliendo de los archivos, hubo venta de visas, hubo venta de pasaportes, hubo gente que pagó para entrar en los puertos de entrada, etcétera, ¿no? Hubo abogados que arreglaban la situación, como ahora también los hay, etcétera, ¿no? Entonces, estos son los casos de excepción. Y luego hay otro caso de excepción que es que Cárdenas sí le dio asilo a los refugiados comunistas o identificados con la izquierda, exiliados políticos, que eran perseguidos a título personal. Esa es una diferencia entre el exiliado y el refugiado. Los exiliados son, el caso de Trotsky sería, ¿no?, el caso paradigmático de un exiliado político en la época. Y a este grupo de gente del exilio, se le llama el exilio germanoparlante, escritores, abogados, políticos, etcétera, Cárdenas sí deja entrar un grupo, es reducido, los historiadores hablan de entre 100 y 300 personas, pero la mitad de ellos eran de origen judío. Eran judíos no identificados con el judaísmo, pero eran individuos de origen judío. Algunos tuvieron buena relación con la comunidad judía. El caso, por ejemplo, de Leo Katz, el padre de Friedrich Katz, un historiador norteamericano que acaba de fallecer y que escribe en las publicaciones de la comunidad judía, etc. Bueno, creo que esas serían las excepciones. Y luego, pues, la gente que manda Gilberto Bosques desde Marsella, ¿no? Las visas que dio Gilberto Bosques, no tenemos un número cerrado de cuántas visas dio, no sabemos. ¿Una prox? Yo no lo tengo, no sé. No hay archivo, el archivo de la legación de México en Marsella lo destruyeron ellos cuando llegaron los alemanes a apoderarse de la legación y encarcelaron a Bosques y a toda su comitiva. En buenas condiciones, ¿no? Pero dentro de un castillo en Bad Godesberg, sí, con buenas condiciones, no estaban en una mazmorra ahí, no, había veladas literarias, había cenas, había etcétera, ¿no? Era más bien arresto domiciliario. Era una especie de arresto domiciliario, sí, pero estaban confinados, ¿no? Sí, y tardaron bastante tiempo en ser repatriados. Finalmente los Estados Unidos intervienen ahí para la repatriación.
Entonces Bosques hace dos cosas. Manda gente, da visas para México, pero más que nada da una especie de salvoconductos o documentos en donde decía que el portador contaba con la protección del gobierno mexicano. Esos documentos eran importantísimos porque los judíos alemanes o bajo yugo alemán eran apátridas, los habían desnacionalizado. Como apátridas era mucho más difícil conseguir visas, cruzar fronteras, comprar un pasaje de barco, no tenían nacionalidad y eso les impidió también en buena medida poder emigrar o les complicó muchísimo, ¿no? Entonces con estos documentos que decían que tenían la protección del gobierno mexicano, la gente podía moverse dentro de Europa. Y eso entonces funcionó para sacar gente de campos de concentración o para permitirle, por ejemplo, gente de la resistencia que pudiera moverse a través de Europa, reagruparse, etcétera, ¿no? Pero no sabemos, yo por lo menos no sé, creo que el número acá no sé si es tan importante, ¿no? Pero él no apoyó solamente a judíos. No, él fue básicamente para organizar la llegada de los refugiados españoles. Okay. Y entre los refugiados españoles dio visas también a algunos judíos. Pero dices que hay otra persona más que debe ser reconocida. Sí, es el ministro de México, el que fue ministro de México en Lisboa, que se llama Juan Manuel Álvarez del Castillo. Ministro no era embajador, ministro es un rango inferior porque embajador es cuando hay embajada, ministro es cuando hay legación. Es como un cónsul. Es una especie de grado menor. Entonces fue el ministro de México en Lisboa y él documentó a la gente que dio visas para un barco que se llamó el Cuanza. Era gente que venía a México con calidad en tránsito, no venían a residir a México, iban a otros países latinoamericanos, pero a medida que avanzaba la guerra cada vez había menos rutas marítimas y tenían que pasar por México para poder llegar a sus destinos finales. Él les da visas a estas personas, visas legales, en tránsito, y cuando llega el barco a Veracruz, esto es en 1940, el secretario García Telles no deja bajar a la gente. Entonces, el barco finalmente, es un caso exitoso porque el barco finalmente va a los Estados Unidos y en Estados Unidos inician un juicio a la compañía naviera por incumplimiento de contrato, unos pasajeros que tenían bastantes recursos, y finalmente ganan el juicio y logran entrar a los Estados Unidos. Pero bueno, aquí la historia es que México no deja desembarcar a esta gente que tiene visas legales para entrar al país, y Álvarez del Castillo escribe desde Lisboa, lo mandan llamar. Álvarez del Castillo no puede venir porque no hay barcos, ¿no? Estamos en 40, no hay barcos que transporten civiles, tiene que esperar como un mes para venir. Entonces, mientras tanto, quiere explicarle a Cárdenas, y es muy emotiva su carta y muy indicadora de toda esta confusión que rodea el caso, porque él dice: yo creí que dándoles visas a estas personas estaba interpretando la actitud humanitaria del señor presidente, ¿sí? O sea que ni siquiera hay órdenes claras. O sea, Lisboa además es un punto muy muy importante en la época porque es uno de los pocos países que continúan, bueno, que fueron neutrales, y por lo tanto un puerto donde podían llegar los refugiados, un país donde podían llegar los refugiados y desde donde podían salir a América. Entonces es un lugar central, ¿no? Que el ministro no conozca cuál es la política del gobierno mexicano es muy indicativo de la confusión que rodea a toda esta historia. Y él defiende a los refugiados y dice: habría que ver cómo lloraban cuando entraban a la legación mexicana porque no se los trataba como perros. O sea, la gente agradecida por las visas y por el trato de este hombre. Y además él le decía al presidente Cárdenas, bueno, iba su nombre de por medio frente al gobierno de Portugal, pero también decía: es que esta gente no va a tener dinero para comprar otros pasajes y otras visas para irse a otro lado. Es una defensa, es una carta muy muy emotiva, es una defensa además la única defensa directa que yo encontré en años de investigar en los archivos sobre la suerte de los refugiados judíos por parte de un diplomático mexicano. A ver si nos las das para publicarla. Con mucho gusto. Y hablando de agradecidos, ¿qué sucede con la memoria de la comunidad judía en México? ¿Es una memoria selectiva? Bueno,
Es una pregunta muy interesante y creo que es un tema para reflexionar todavía mucho y bastante profundamente para entender qué pasó. Acá tenemos una política de puertas cerradas en donde el Comité Central de la Comunidad Judía, que se formó en 1938, estaba perfectamente en conocimiento de cuál era la política, hizo muchísimos esfuerzos el Comité Central, realmente era un grupo de gente muy pequeño, con una entrega y una disposición para tratar de ayudar muy, muy asombrosa, ¿no? Entonces, ellos son los que tratan de negociar con la Secretaría de Gobernación y ellos están totalmente al tanto de cuál es la política del gobierno mexicano. Sí. Esto no está aquí. Perdón. Sí. ¿Sigo? Sí. Entonces el Comité Central estaba enterado de cuál era la política, las organizaciones judías internacionales también. De hecho llega un momento en que dicen descartemos a México como opción, vamos a encauzar la energía y los recursos hacia otros lugares porque trataron, se cuenta en el libro, varios proyectos de inmigración que fracasan en algún momento o en otro, pero al final todos terminan fracasando. Y hay gente también que está, la gente que no puede traer a los familiares, que no consigue visas, ¿no?, de entrada. Y luego hay un proyecto para traer niños, hijos de refugiados, de niños huérfanos o niños cuyos padres estaban en campos de concentración en Francia o en trabajos forzados y que iban a ser adoptados por familias judías mexicanas. Y hasta donde yo encontré había 30 familias ya que estaban dispuestas a adoptar niños. No era temporal, no era durante el tiempo que duraba la guerra, era adopción definitiva. ¿Cuántos de nosotros estaríamos dispuestos, no? Entonces, la comunidad judía estaba involucrada, no todos, pero había un sector, sobre todo las que nací, que estaba involucrada. Curiosamente, la memoria sobre las puertas cerradas del país se fue perdiendo en estos 70 años. Creo que se perdió, mi hipótesis es que se perdió muy rápido. Y en realidad lo que recuerda la comunidad judía actualmente, o en términos generales, es unas puertas abiertas, un país que fue generoso frente a la suerte de los refugiados judíos. Lo vemos en infinidad de discursos, actos oficiales, encuentros con las autoridades gubernamentales mexicanas, etcétera, ¿no? Entonces, pues nos preguntamos, la primera que se hizo esta pregunta fue Judith Boxer, una socióloga muy reconocida de la UNAM y dentro de la comunidad judía también. ¿Qué pasa con la memoria tanto del gobierno? O sea, también en el gobierno o en los sectores oficiales se cree que México fue receptivo frente a los refugiados judíos, y esto a lo largo de la historia se ha repetido en muchas ocasiones, y la comunidad judía refuerza este discurso de apertura considerando que fue así. Yo creo que lo que pasó es varias cosas. En primer lugar, que tenemos la memoria de los que llegaron y no tenemos la memoria de los que no llegaron, ¿sí? O sea, los que están acá es que en algún momento México les abrió la puerta y están genuinamente reconocidos, agradecidos con el país, reconocen, pues finalmente para ellos fue la oportunidad de vivir y todas las oportunidades grandiosas que se les presentó en México de desarrollo, de crecimiento, de educación, etc. Entonces, no tenemos la memoria de los que no llegaron. El segundo factor que creo que influye en esta reformulación de la memoria dentro de la comunidad judía fue el sionismo. Y se ve muy bien en los documentos como durante 1943 hay como dos posturas. La del Comité Central, que le pide al gobierno que flexibilice su posición y que así como abrió las puertas a los españoles, haga lo mismo con los judíos. Y la de los representantes del movimiento sionista, principalmente sionistas generales, que adoptan un discurso distinto, un discurso donde le agradecen a México su posición humanitaria y piden apoyo para la creación del Estado de Israel. Entonces tenemos estos dos discursos. Entonces es el movimiento sionista el que refuerza esta idea para negociar el apoyo para el Estado judío. Y bueno, uno no pide apoyo... Para que la gente vaya más bien a Israel. No, para que México apoye a nivel internacional. Se sabía ya que iba a ser una cuestión que se iba a discutir en la arena de la Sociedad de las Naciones, para que México apoyara, votara por el sí frente al plan de partición de Palestina o frente a la necesidad del pueblo judío de contar con un Estado. Entonces, en esta negociación y en esta
negociación para el apoyo, el tema de los refugiados pasa a un segundo plano por completo, ¿sí? Y se va viendo eso también en toda la documentación, en todas las cartas que se tienen, todas las correspondencias con el gobierno, cómo se va dejando de hablar de los refugiados, también porque ya entendieron que no había nada que hacer, ¿sí? O sea, ya 43, 44, el gobierno mexicano no quiere recibir y ya prácticamente no hay barcos y no hay mucha gente que pueda salir, ¿no? Los nazis prohíben que los judíos salgan de los territorios ocupados por ellos en el otoño del 41. Entonces queda gente en países neutrales, queda gente en el norte de África, queda gente en España y en Portugal, queda gente, pero en China, ¿no? En los países árabes. Que siguen buscando, exacto, que siguen buscando visas, pero ya el transporte ya es muy complicado. Y luego creo que para la comunidad judía probablemente hubiera sido muy difícil mantener una memoria particular que cuestione el mito del México de puertas abiertas y del México como país de asilo. Creo que para la integración, para la aceptación, para el desarrollo de la comunidad judía era mucho más conveniente esta otra memoria de las puertas abiertas, ¿no? En este sentido creo que también hay una especie de toda memoria selectiva, toda memoria implica olvido, no podemos recordar todo, que se olvida y que se recuerda, pues es ahí una especie de negociación inconsciente, ¿no? No hay un plan, vamos a olvidar esto, ¿no? Pero cuál es la memoria que resulta operativa, ¿no? Para el bienestar y el desarrollo de la comunidad judía y cuál no, porque cuestiona. Y yo creo que el mito del México como país de asilo, y digo mito, aunque ha habido momentos, ¿no? De recepción importante de refugiados y de exiliados políticos, yo diría los españoles y luego los exiliados de las dictaduras latinoamericanas en los 70s, pero hemos construido un mito fantástico, ¿no? Hemos construido un mito de brazos abiertos, de generosidad, de una actitud de recepción y de protección a los perseguidos, que pues hay que irlo analizando, hay que irlo desmitificando y hay que ver qué tanto tiene de cierto y qué tanto es una construcción identitaria, ¿no? Que finalmente resultó muy operativa para darle a este país una identidad, sobre todo a nivel internacional, que fue exitosísima, ¿no? Porque a nivel internacional se sigue reconociendo a México como uno de los grandes países de asilo. Estas circulares donde prohíben la inmigración de prácticamente todo el mundo, menos católicos occidentales, europeos y latinoamericanos, pues son en ese sentido muy contrastantes, ¿no? Con la idea que teníamos de una política inmigratoria abierta, generosa, receptiva, etc. Entonces es un libro incómodo, yo creo. Además del título, es un libro pues que cuestiona, pero bueno, yo creo que ya es momento de hacerlo. Creo que ya lo podemos asumir y digerir, ¿no? Y bueno, y otras sociedades han pasado también por este momento por este proceso, de análisis y de reflexión y incluso han habido actos de perdón simbólico, etcétera, ¿no? ¿Ya nos consideramos mexicanos, los judíos en México? No sé. No sé, es una buena pregunta. ¿Tú personalmente? Yo personalmente sí, creo que si no hubiera podido hacer este trabajo. Sí. ¿Y cuál ha sido la respuesta de la comunidad o de la cúpula comunitaria a tu libro? No hay respuesta aún, acaba de salir. Espero que lo lean, espero que dé para discutir y para intercambiar opiniones. Se presentó el domingo pasado en el CDI y fue muy, muy generosa la respuesta, muy positiva. Mucha gente estaba muy sorprendida, gente incluso muy grande, ¿no? O gente que había llegado en esos años que empezó a entender algunas cosas, según lo que decía, ¿no? Las intervenciones al final. Creo que hasta ahora... ¿Te cuestionaron? ¿Te enfrentaron? No. ¿Te contradijeron de alguna manera? No hubo ninguna... Bienvenida a la discusión, bienvenido al diálogo, creo que así se va construyendo el conocimiento histórico, entonces estaría padre intercambiar. Pero no, en general hubo una respuesta muy, muy positiva. Y también dentro de la comunidad no judía, o sea, hay un grupo de historiadores y dentro de la comunidad académica también, ¿no? Que están trabajando pues temas como el racismo en México, temas como la exclusión, temas como
pues la política inmigratoria, por ejemplo, hemos reclamado a los Estados Unidos el trato que da a los mexicanos, ¿no? Migrantes, y apenas ahora estamos volteando a ver la frontera del sur, ¿no? ¿Qué hemos hecho nosotros con los inmigrantes centroamericanos? Entonces creo que estos temas están saliendo muy lentamente, pero hay todo un esfuerzo por revisar y revisar esta idea de que un país mestizo no puede ser racista, ¿no? Por supuesto que puede ser racista, el mestizaje fue una ideología racista. ¿Es México un país racista? Creo que hoy en día ya no. Creo que ya no, pero porque creo que... se afirma que sí, en algunos círculos, ¿no? Habría que analizar qué se entiende por un país racista. ¿Hay racismo? Sí, por supuesto. Hay racismo aquí y en todos lados, ¿no? Hay racismo de clases, hay racismo de clases económicas, hay racismo con los indígenas. Hay clasismo, hay racismo, hay discriminación, xenofobia. por supuesto, también hay xenofobia, o sea, todas estas cosas, pero tenemos que empezar por reconocerlas, creo, si queremos cambiarlas. Si no las vemos, va a ser imposible empezar el proceso de cambio. Y creo que en ese sentido es el aporte del libro. Y dime, ¿cómo se te ocurrió hacer este libro? ¿Cuál fue tu proceso de... Pues mira, te voy a contar. En el momento no lo percibí así, pero creo que ahora lo veo así. Yo estaba tomando un diplomado de estudios judaicos en la Ibero y nos dejaron hacer un trabajo final. Entonces me fui al archivo de la Secretaría de Relaciones Exteriores a buscar documentación. Queríamos ver cuáles eran los reportes que estaban mandando los embajadores de México en Europa sobre el Holocausto. Y revisando documentos, sentada en el archivo, me encontré con esta circular confidencial que prohibía la inmigración judía a México. Curiosamente, prácticamente al mismo tiempo, no sé si el mismo año, pero prácticamente al mismo tiempo, esta circular fue publicada por la colección de generaciones judías en México que sacó la Kehillah Ashkenazi. Entonces, pero bueno, yo no sabía, yo no la había leído y pues yo me la encontré, ¿no? Entonces además uno siente como historiador una gran felicidad cuando encuentra documentos que cree descubrir, ¿no? Entonces, pues ahí empezó la idea de, bueno, fue muy, muy sorprendente, ¿no? En principio, pues yo pensé, o la circular nunca se implementó, o lo que habíamos creído del cardenismo está completamente equivocado, ¿no? Una de dos, pero hay que saber aquí qué pasó. Pues primero, pues lo que trata de ver es si se había implementado o no, o dónde podía rastrearse. Curiosamente, en la misma caja de otros documentos de 1935, en donde el embajador de México en Estados Unidos, que era Castillo Nájera, le dice a la Secretaría de Relaciones Exteriores que si continúa con esta política de no dejar entrar judíos a México, él va a tener un problema con México va a tener un problema con los Estados Unidos, porque a los judíos norteamericanos no les estaban dejando entrar a México. Gente que venía por turismo, por comercio, a visitar familiares, no conseguían visas para México. Entonces ahí yo dije, bueno, por lo menos en 35, y luego empezaron a aparecer otros documentos. Inicialmente fue un trabajo que hice en equipo con dos amigos muy queridos. Después fue mi tesis de licenciatura, que solo abarcaba el cardenismo, y ahora fue mi tesis de doctorado, que es este trabajo que ya abarca hasta el fin de Ávila Camacho, y que bueno, tiene un nivel de análisis mucho más profundo, ¿no? Hay archivos de México, hay archivos de Estados Unidos, hay como una amplia gama de documentos y testimonios, prensa, etcétera, ¿no? Para armar esta rompecabezas. Y pues así fue como empezó. Ah, perfecto. ¿Y de cuánto tiempo estamos hablando de investigación? Pues el primer trabajo fue en el 95, así que estamos hablando ya de muchos años. Sí, he hecho otras cosas, pero sí, ya han sido muchos años de trabajo. Así que pues es un gusto para mí ahora poder compartirlo con los lectores y compartir pues todo esto que hemos encontrado, ¿no? ¿Dónde podemos encontrar el libro? El libro se está vendiendo en la Gandhi y en otras librerías, las librerías de la UAM. También hay una en Pedro Antonio Los Santos, en la San Miguel Chapultepec, en la Casa del Tiempo.
Y en el Colegio de México se puede comprar en línea también. Ah, perfecto. Oye, y de todas las historias que estuviste desenterrando, ¿hay alguna que te pegó específicamente? De toda esta gente que estuviste investigando, esta gente que tocó la puerta, quizás no entró, ¿hay alguna que te pegó? Porque estamos hablando de que 198,000 personas que no entraron. No sabemos. O sea, que pidieron y no fueron aceptadas. No sabemos cuánto, puede ser una exageración, hubo muchas solicitudes, no sabemos cuánto. Yo creo que una vez lloré en el archivo, y fue una carta que le escribía una mujer al presidente Cárdenas a horas de que uno de los barcos que estaba en Veracruz fuera enviado a regreso a Europa. Una carta sumamente emotiva, desgarradora, en donde le pedía así, exhortaba a sus sentimientos humanitarios de que por favor dejara que la gente bajara. Las comunidades judías, además, sobre todo Estados Unidos, se comprometían a mantener a estas personas que no se convirtieran en una carga para el gobierno mexicano. Y lo que es muy impactante de esto es que la gente se veía, ¿no? Los que estaban en los barcos y los que estaban abajo tratando de lograr que desembarquen, se veían amigos, se veían familiares. Entonces, creo que esa es la parte más desgarradora. Y creo que hay otra historia interesante también, porque nunca me lo hubiera imaginado, que es estos gentes que vinieron en el Kwanza, que no pudieron desembarcar y luego se fueron a Estados Unidos. Tuve la oportunidad de entrevistar a una mujer que era niña, y ella me contó que mientras estaba este barco era un barco más grande, entonces estaba un poco más separado de la costa, llegaban pequeñas embarcaciones con gente local del puerto de Veracruz a venderles frutas, a venderles cosas y a cantarles, ¿no? Con esta imagen en mente de refugiados, pues, que vienen con dinero. Si vienen de Europa y vienen en un barco grande, tendría que ser gente muy acaudalada, ¿no? Y que ella recuerda hasta hoy en día la canción, cuando se menciona México, lo primero que ella recuerda es esta canción que pues algún cantante veracruzano le cantó en el barco mientras esperaban la resolución de las autoridades. Este contacto, ¿no? Como también... ¿Qué canción era? No me acuerdo, lo voy a buscar. Pero cómo tiene tantas aristas, ¿no? Este tema, y un barco puede significar para muchos, pues, una oportunidad de comercio, ¿no? O algo, o de ganancia de algún tipo, ¿no? Finalmente ellos pudieron desembarcar en Estados Unidos y tienen una asociación y se juntan, y ha sido gente muy exitosa. Que, hay que decirlo también, México creo que perdió una gran oportunidad de traer gente preparada, de traer médicos, de traer científicos, de traer especialistas en la industria de los diamantes, en la industria de los juguetes. Hubo tantos proyectos para traer gente, para establecer industrias en México, para establecer una universidad con los refugiados que llegaban. Creo que sí se perdió una gran oportunidad para el país de cooptar toda esta inteligencia y esta vitalidad y esta experiencia, ¿no? de todos los refugiados europeos que tuvieron que salir.